porque quiero saber en qué anda. Porque es interesante saber en qué anda esta gente que resiste. Porque esta gente resiste. Somos un país maleducado. Somos una desgracia, un desastre. No, no digas eso, empiezan por el otro lado. No, hay alguna gente que es rescatable. Ya lo sé a eso. Pero digo en general. No, no pensamos en el otro no existe. Pero hay gente que insiste. Yo soy un poeta. Hay gente que insiste en esto, ¿no? Y le da con la educación y sigue para adelante, independientemente de los resultados. Es como esto que siempre decimos, ¿no? Resistir y accionar, independientemente de los éxitos o los fracasos. Laura Lobo, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo estás? Y sí, en realidad mi mentor pedagógico vial, que fue Leopoldo Varela, un cientista de la educación dio los primeros pasos en materia de educación, Sí, conmigo siempre decía, para los pedagogos es mucho más fácil resistir porque nosotros vemos la transformación, o claro. sea, la observamos y todo el tiempo lo que acontece es tangible eso de que la educación cambia la realidad. Entonces, seguiremos resistiendo hasta el último de nuestros días. Bueno, el tema es del éxito y el fracaso, ¿no? Porque está bien, vos podés verlo eso en un alumno tuyo que notás que el tipo o la tipa va superando, va aprendiendo, pero en líneas generales, ¿no tenés la sensación de fracaso a veces? No, en materia de seguridad vial ha cambiado mucho la realidad Ah, desde lo que eran los años 2000, digamos, de que de esto no se hablaba, no había organismos especializados, sí. había muy pocos inspectores de tránsito y en lo que fue todo mi recorrido, que empecé en el 2004, en Ah, la Municipalidad de Rosario, dando las charlas para las personas que sacaban la licencia, hasta hoy, que justamente trabajo en un organismo que se creó en el transcurso de eso, que es la Agencia de Seguridad Vial en la provincia de Santa Fe, sí. y bueno, el acceso a todas las localidades y a las personas que van haciendo cosas, entiendo que es mucho lo que se hace. A veces es importante no medir con las expectativas que uno tendría, Ah, porque ok, obviamente ok. mi Sí, expectativa es sí, cero personas. sí. Cada accidente que acontece, cada hecho de tránsito, a mí me hace mucho daño también en lo personal, porque obviamente me siento súper responsable Hmm. y digo, bueno, no llegué. Y encima siempre nosotros contamos las muertes, no contamos las personas que se Eso, salvan eso, eso. por lo que hacemos incansablemente, porque todas las personas que trabajamos en esto, en cualquier organismo, es algo que te convoca directamente y que te hace priorizar en tu vida el tratar de Ok, evitarlo, ok. el tratar de construir eso. Y bueno, de hecho el 10 de junio fue el Día de la Seguridad Vial Mm. y es un día eh, muy conmovedor para nosotros, siempre nos saludamos, es como que es el día, el mes en general, donde trabajamos un montón en junio y se abren muchas puertas por esto de que como es el día, y de hecho para eso se celebran determinados acontecimientos Mm. de los hechos de tránsito, para generar reflexión, para generar espacios de aprendizaje y bueno, en esa estamos, en ese proceso que es mucho más trabajoso y Claro. agotador. Pero bueno, que conmueve y que nos parece un espacio de reflexión donde hay que reflexionar más allá del hecho en sí, porque el 10 de junio lo que aconteció fue que en 1949 cambió la mano, viste que acá se Sí, manejaba del lado izquierdo. exactamente. eh, por el hecho de que se había instalado desde lo que era Inglaterra y Gran Bretaña precisamente, Mm. desde los ferrocarriles ellos instalaron su forma de diseñar el espacio público y ahí fue la primera intervención fuerte del Estado, el 10 de junio de 1949, que define el cambio de mano y ya alinearse más con el mundo en general, que era circular por el lado derecho y las reglas propias de la derecha como prioridad. Así que ese fue un Linda hecho. frase esa, linda frase, las reglas de la derecha, esa me encantó. La regla de la derecha. Bueno, no sé, ya ahí viste que yo Sí, 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 voy más sí. para el otro lado, pero bueno, es lo que hay. En lo que es tránsito, las Sí. reglas de la derecha son básicas. Che, Laura, alguna vez te comenté que hice una
pequeña travesura en una visita a Londres que hicimos con la patrona, que poníamos un pie en la calle y paraba Londres, no paraba el tránsito, paraba todo Londres y nadie me tocaba bocina. Yo volvía a subir la pata y la gente seguía con su derrotero, con sus autos y sus camiones y los que fuere, y yo volvía a poner la pata y otra vez frenaban todos sin putearme. Digo, ¿cómo diferenciás eso? ¿Por qué se produce eso? ¿Hay alguna relación entre política, economía, educación? Contame. Toda la relación. Nosotros tengo otro gran amigo que se llama Pablo Reich, que es antropólogo, Sí, que haciendo un poco la misma experiencia que vos, pudo ver muchas más cosas sí. que vinculadas con esto. Él tuvo que ir a Filadelfia a hacer un doctorado Mm, y empezó a darse cuenta que no le iba muy bien el argentino en Estados Unidos, sí. y que generaba, digamos, se daba cuenta que había una contradicción entre lo que él hacía y lo que el espacio le generaba. Le llegaban las multas por correo que él ni siquiera tenía noción en ese Noción. momento de lo que había acontecido, y bueno, se empieza a preguntar. ¿De dónde viene esto? Porque esas prácticas viales, esa subjetividad, ese Mm, sentido común sí. que tenemos en el espacio público, ¿cómo se va consolidando? Y empieza como a identificar Mm, algunas pautas que nos hacen ser como somos. sí. De hecho, con él estuvimos trabajando en varios proyectos de investigación. Uno que hizo particularmente su grupo de investigación, que se llama Culturalia, comparó, por ejemplo, lo que es Argentina con Uruguay por ejemplo, estructuralmente tienen una configuración legal muy diferente, porque Mm, los uruguayos tienen una sola norma, es unitario, no tienen otros estados como ajá. nosotros, los estados provinciales, Sí. que son los que gestionan el tránsito, Sí. y es como mucho más Mm, coherente desde el principio la cultura de un uruguayo, y por eso claro. también observamos lo mismo que Sí. vos decís. Se ve en otros países, incluso latinoamericanos, que pueden construir una norma que ordene sus prácticas. En nuestro caso, la norma nunca ordenó las prácticas, también como planteaba Carlos Nino, que ya lo hemos mencionado, un jurista muy importante de nuestro país, que él decía que ya desde la época de la colonia nosotros teníamos una legalidad paralela. Ajá. Acá mismo en Rosario estaba el puerto paralelo con sus tarifas, Sí. con su documentación, con sus cosas, y eso no era algo permitido por el virreinato, digamos, ni era permitido por el rey, que nos decía que no, que salían por Perú todas las mercancías y las producciones que había en el O virreinato. sea que Entonces, desde ahí, básicamente hay una educación transgresora, pero esa educación transgresora también es la que quizá nos impida pensar en el otro y pensar en la seguridad, y en realidad seguimos pensando en nosotros porque tenemos que pagar una multa. Mi amigo Edgar, que vivió 30 años en Estados Unidos, siempre se cuidaba del ticket. No se cuidaba de cuidar a los demás y de que... No, se cuidaba del ticket. Y si en el piso decía stop, el tipo paraba. Yo lo miraba porque digo, acá no paramos cuando dice pare, no nos detenemos, no vamos a cero con el girar de las ruedas del automóvil o lo que fuere. No vamos a cero. Quizá bajemos un poquito la velocidad, pero él tenía miedo al ticket y me parece que esto es universal. no, eso es de nosotros. Ah, En realidad, nosotros no tenemos una relación con la norma. Vos vas a otros países mm, que tienen, o sea, lo que dice Pablo, que es muy interesante, que también hay una construcción moral muy diferente en los ah, países que tienen como base la religión católica de los sí, que tienen como base la religión protestante. Porque la religión protestante plantea más como que uno tiene que ser la imagen de Dios, ¿no? Y cada ok, uno tiene que desarrollar sí. esos valores y esa construcción. Ah, mira, La Iglesia Católica tiene mucho más la lógica del castigo, es más claro, heterónoma nuestra moral, eso porque si es. no Dios nos va a castigar. Sí, sí. Y ya desde ahí, vos, por ejemplo, vas a países como Estados Unidos y los Mm, carteles dicen, lo dice la ley, y no ah, hace falta decir nada más, porque es la ley claro. que hemos definido Sí, colectivamente, y sí. respetar la ley te hace un buen ciudadano y te hace una buena persona, y es lo que tenés que ser. Ajá. Acá lo dice Y, la ley nunca ocupó un lugar prioritario, claro. mucho menos en materia de seguridad vial y ordenar el espacio, o Qué bueno sea que ahí eso. ya tenemos un rasgo de nuestra seguridad vial
inseguridad vial y de nuestra cultura vinculado a las normas y a la ley, que es mínimamente controversial, porque la ley aparece, diría Pablo, dice, son los fósiles legales, dice Pablo, Ajá. porque aparece solamente cuando hay un accidente a ver quién tuvo la culpa, pero Sí, antes, para ordenar el espacio público, no tenía ninguna, no tiene una función como debería ser. ¿Y qué garantiza la ley? ¿Qué garantiza una regla en toda organización social? claro, claro. Organiza, garantiza derecho, garantiza igualdad, Sí, garantiza, digamos, en algún punto armonía y paz, tranquilidad, porque vos sabés qué va a hacer el otro, porque la regla la pautamos juntos y lo hacemos. Acá es un juego constante de la calle sí. donde estamos viendo, ¿respeta la norma o no? ¿O hace lo que hace todo el Claro, mundo? claro, Y claro. así estamos Sí, todo el tiempo, ¿no? Ahí sí. como un rasgo cultural nuestro y que, bueno, repercute directamente en la seguridad vial, en lo que vos decías, y repercute en todo, en nuestro sentido común, en nuestra lógica. Ahora, Nos damos perdón, cuenta que perdón, estamos si en si vos riesgo. planteás con esta claridad la diferencia cultural de raíz, ¿cómo haces para reeducar solamente en cuanto a seguridad vial? Parecería ser que esto es un laburo de todo el proceso educativo para cambiar una sociedad. Me parece que en nuestro caso es re loco. Y sí, desde ya, porque además es lo que vemos en cada organización, en cada aspecto de nuestro hacer social, Sí, que la regla no es la que ordena ese hacer social. Entonces eso, además de que genera un montón de energía y de líbido puesta en sí, cualquier lado, porque es en ver qué vamos a hacer, sí, genera estas consecuencias que son muy graves en un montón de aspectos, ¿no? Porque tenemos situaciones de corrupción que son estructurales, que claro. tienen que ver con una ley que no cumple una función, tenemos situaciones delictivas que son muy graves, que tienen que ver con una ley que no está cumpliendo una función. Desde ya que el espacio público puede ser, como digo yo, el mejor escenario educativo Ajá, para ok. empezar a replantearnos esto, pero tiene que ver con realmente sistematizar que la norma tiene que ordenar nuestras Muy pautas bien, muy y, como bien. dice Castoriadis, una norma construida socialmente, Claro, porque eso es lo que nos da libertad. claro, La claro. norma que todos pautamos para poder ser libres en ese juego. Pero con esa norma nadie podría hacer, la libertad no es hacer lo que yo quiero. Qué La maravilla. libertad es tener un escenario para hacer. Eso es. Laura Lobo, ¿algo más que quieras contar? Sí, creo que en este caso es interesante marcar una pauta muy clara de nuestra cultura también, y dado que estamos reflexionando sobre lo que es la seguridad vial, Sí. el hecho de por qué está tan instalado en nuestra cultura, el a mí no me va a pasar. Ah, ok. Que también es podríamos ponerlo como otro bastión del problema junto con la relación con las normas, que Sí. tiene que ver esto de no poder aprender de la experiencia, Ajá. porque por más que al otro le pase, Sí. haciendo lo mismo que yo hago, Sí. en algún punto predomina una lógica, que yo digo que es una lógica fantástica, infantil, porque un niño puede pensar eso, un niño de 5 años, Mm, que no me va a pasar, que no puede en su cognitivamente, digamos, tener esa empatía de decir, si están haciendo lo mismo que hago yo y claro, pasó esto, claro. a mí también me puede pasar. Sí. Y que nos pasa exclusivamente en materia de tránsito, porque en otros aspectos no nos Mm, pasa. ujú, O sea, por mm, ejemplo, en materia de salud, sí. si hay una enfermedad como fue el COVID, Sí. si podemos pensar que nos podemos contagiar COVID. En materia de seguridad pública mismo, si yo te digo, acá en la puerta de mi casa me robaron, fíjate, vos ya Ajá. salí con otra actitud, porque si Claro. me pueden robar a mí. Seguro. Y en el tránsito No pasa. predomina esa Muy bien. lógica, Muy a mí bien. no me va a pasar. Y Muy ni bien. siquiera con mucho fundamento, ¿por qué no te pasaría? Claro. Porque sos mejor conductor o eso, no. Sí. O sea, simplemente por pensar que a mí no me va a pasar, que dentro de este grupo de investigación que es cultural, en la cultura, es bastante difícil de entender cuándo empieza a pasar Ah, eso. O sea, ok. cuándo empezamos a tener este concepto tan forjado de que por más que la realidad nos enseña, porque es un gran aprendizaje esa experiencia, Sí. de que hay niños que mueren porque no los trasladamos como los tenemos que trasladar, Ah, porque no los cuidamos como los tenemos que cuidar, a mi hijo no le va a pasar y lo llevo en el auto eso es. de cualquier manera, Claro, ¿no? claro. Ya desde la estructura, desde la llegada misma del auto y con el Automóvil Club, que en sus publicaciones fue quien empieza a dar los sentidos de qué era conducir un auto y qué era este nuevo Ah, sistema de movilidad que estábamos instalando, sí.
como empiezan también los primeros accidentes, ellos fomentan mucho también esta lógica de hay accidentes, pero a vos no te va a pasar para poder seguir Correcto. comercializando el auto. Muy bien. Entonces ahí la economía, digamos, y lo Sí. que tiene que ver con el mercado y Qué su bárbaro, qué venta, bárbaro. nos ha sellado así a fuego, nos ha tatuado una lógica que nos está costando carísima en todos los Mm. sentidos de la vida. Gracias, Laurita. Te mando beso Gracias a vos. grande. Clarísimo lo de hoy, Un ¿no? abrazo. No es que el resto de las entrevistas haya sido oscura, pero hoy me impresionó mucho. Lo de Hoy hoy, es el alma misma de la seguridad vial. Hablamos del alma del hacer vial. qué maravilla. Te mando un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Le escuchaste a Laura Lobo. ¿Y dónde la escuchaste a Laura Lobo? ¿Y dónde vas a escuchar a Laura Lobo? La vas a escuchar en el desconcierto.